Muy bien, buenas noches. Vamos a iniciar con la clase. ¿Me confirma si se escucha bien, por favor? Sí, lo escucho bien, bro. Muchas gracias, Virgilio. Ok, muy bien. Vamos a iniciar. Eh, Entiendo que hay unos compañeros que todavía no llegan por temas de tiempo y también porque es una clase grabada. Vamos a iniciar siempre en los momentos exactos, ¿no? Tratando de mantener la puntualidad. Muy bien, antes de iniciar con las clases, las reglas del curso, quisiera, bueno, presentarme, ¿no? Mi nombre es Gabriel González, tengo estudios de tercer nivel en economía, con especialización en bases de datos. Llevo ya 4 años de experiencia en analítica avanzada y manejo de sistemas empresariales, específicamente lo que son de inteligencia empresarial y análisis de datos, ¿no? Actualmente, bueno, lidero equipo de analistas en temas de capacitación, proyectos académicos y de formación continua, ¿no? Sí. Ujú. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a ver, bueno, algunos temas. Más que nada, el día de hoy lo que vamos a hacer es Power Query. Es el primer software que vamos a visitar antes de entrar de lleno a Power BI. Recordemos que es un curso intermedio, entonces vamos a revisar muchas cosas que no se van a explicar. Por ejemplo, crear un gráfico, crear un visual. Y nos vamos a centrar más en la parte del modelado, la parte de las transformaciones, Power Query. Entonces, si no nos recordamos aún todavía el tema de los visuales, no pasa nada, pero sí quisiera que la atención esté 100% pues, en lo que vamos a aprender hoy de Power Query, ¿no? Igualmente les recomiendo también tener a la mano como vieron ahí en la carpeta de Teams, tienen lo que es su Excel, su Power BI, su fondo. Entonces les recomiendo ya tenerlo descargado, tenerlo aquí en la carpeta. Miren, yo ya tengo aquí mi Power BI, tengo mi Excel, cosa que yo cuando les diga, vamos a empezar a usarlos, ¿no? Es decir, ahorita hasta que no les dé la instrucción, pueden ir viendo solo mi pantalla, porque entiendo que es complicado a veces tener dos pantallas ahí, ¿no? Tanto la mía como tanto la del profesor como la de uno, ¿no? Entonces, vamos a hacer esto. Todas las aplicaciones que haga con el Excel o el Power BI, las voy a hacer con mi pantalla y cuando ya sea de que ustedes realicen los ejercicios, les voy a decir que por favor enfoque su pantalla o pues puede también trabajar algunos estudiantes lo que hacen es cogen esto y parten la pantalla a la mitad, ¿no? ¿Verdad? Entonces están como que una pantalla están viendo lo que yo hago y otra pantalla están haciendo ellos, ¿no? Entonces cualquiera que sea lo más cómodo para su caso, ¿no? Muy bien. Regresemos. Entonces, todas las clases se va a ir repasando lo que son las reglas del curso, justamente para poder maximizar la experiencia de cada uno de ustedes, el bienestar en este espacio, ¿no? Bueno, la primera regla, la más fundamental, es que siempre que queramos hacer preguntas o se quiera compartir pantalla, porque aquí usted puede compartir su pantalla para que yo le ayude, para aumentar la interactividad, ¿no? Siempre que quiera hacer esto, se alza la mano, ¿no? La computadora me avisa, es mucho mejor que el chat, porque a veces el chat no me avisa, pero es lo más ideal. Y lo que no se incentiva es pues que se abra el micrófono en medio de una explicación o a la mitad en que un compañero está hablando, ¿no? Entonces, por eso están las otras reglas que son básicamente, derivan de la primera regla, ¿no? También se recomienda, bueno, mantener la cámara encendida cuando puedan, quizás cuando hagan preguntas o todo esto, para yo poder, digamos, mediante verlos, ¿no? Ver qué tanto se entiende el tema, ¿no? Qué tanto les ha llegado esta parte, ¿no? Entonces, tener la cámara prendida en ratos también ayuda mucho a que la virtualidad no sea un obstáculo, ¿no? Para aprender. Eso de ahí. Entonces, bueno, no sé si hasta hay alguna duda antes de iniciar con el primer tema. Voy a ver si es que no hay nadie en la sala de espera. Se está grabando. Voy a enviar esto de aquí. Perfecto. Ok, entonces voy a tomar un poquito e iniciamos. Primer tema.
Bueno, ¿qué es Power Query? Como yo les comenté y como vieron en la introducción del curso, en la publicidad, ¿no? Nosotros tratamos distintos softwares en un mismo curso. Entonces, si bien Power Query es algo que quizás lo que ya estamos acostumbrados a Excel, siempre lo hemos usado, la verdad es que en este punto intermedio hay que saber distinguir entre cada una de las herramientas, ¿no? Excel cumple un fin, Power Query cumple otro fin y Power BI cumple otro fin. ¿No, verdad? Entonces, ¿cuál es el propósito de existir el Power Query? Es justamente ayudarnos a este proceso de importar, limpiar y transformar datos, ya desde múltiples fuentes, ¿no, verdad? Power Query, como cualquier software, tiene un lenguaje, tiene un código. En este caso, el código que tiene súper único se llama lenguaje M, el cual nos ayuda a automatizar transformaciones repetitivas. Es decir, todo lo que vemos acá, vámonos acá a Excel, ¿no? Entonces yo tengo aquí mi Excel. Entonces nosotros estamos acostumbrados, por si acaso este Excel es el que le subí a la carpeta, entonces para estar todos iguales, ¿no? Entonces nosotros estamos acostumbrados, la verdad, a tener aquí nuestras tablas, tener nuestros datos. Y hay una opción, si vamos a datos, que se llama justamente Power Query, que está acá. Bueno, creo que una razón principal por qué Excel, bueno, Excel trata de no distinguirlos, sino que sean lo mismo, es que aquí tiene otro nombre, se llama administrador de modelo de datos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, uno va acá, quiere abrirlo y le sale esto. Ahora, aquí en Excel se le llama Power Pivot, ahora que me doy cuenta, ¿no? Porque justamente resume estas características de Power Query, pero Power Pivot y Power Query vienen a ser lo mismo. Y ya nos vamos a dar cuenta ya mismo de que estas herramientas que están aquí son solamente unas cuantas de lo que realmente es Power Query, ¿no? Déjenme ver si puedo abrir el Power Query completo. En datos, acá creo que estaba. Iniciar editor de Power Query, ¿no? Que a veces está como medio escondido aquí en Excel, ¿verdad? Entonces, muy bien. Y miren que todavía no he tocado Power BI, ¿no? Eso es algo súper importante. Power Query es una opción que ya sea que queramos trabajar con Power BI o no, no nos obliga a trabajar con este software empresarial, sino que podemos usarlo tanto en Excel como en Power Query. Entonces, aquí podemos ver que está vacío. ¿Por qué? Porque justamente no es que Power Query dice, estás trabajando en Excel, entonces yo sé que estás trabajando en Excel. No, realmente Power Query, como les digo, es un software de terceros, o sea, es un software externo y requiere que nosotros ingresemos la información nuevamente. Por eso muchas veces en Excel nos saltamos este software tan importante como es Power Query, que básicamente nos ayuda a tratar cada columna de un Excel como un único valor, lo cual no ocurre en Excel. En Excel yo puedo venir, a ver, en Excel yo puedo venir y puedo editar cada valor, ¿verdad? Cosa que no pasa en Power Query y tampoco pasa en Power BI. Y eso nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero la verdad es algo súper bueno porque creo que todos vamos a estar de acuerdo según vi en sus respuestas. Algunos creo que respondieron en el tema del Forms, que uno de los orígenes de bases de datos que más utilizan son las hojas de cálculo. Y el problema de las hojas de cálculo es que justamente hay muchos errores, justamente porque las hojas de cálculo las llenan las personas. Entonces, tener Power Query y poder cargar hojas de cálculo a un Power Query nos ayuda justamente a blindar esa hoja de datos. Una vez blindada, ya no puede venir nadie más a editarla, ¿no? Entonces, justamente eso es algo súper importante tener en cuenta, la distinción. En Excel es una cosa, Power Query es otra cosa y Power BI es otra cosa. Eso de ahí, entonces usa el lenguaje M, integra datos en Excel y Power BI fácilmente, ¿no? Entonces, quizás algunas personas ya usaban Power Query, pero no se habían dado cuenta que era Power Query lo que estaban usando. Como les digo, Power Pivot y Power Query son la misma cosa, son el mismo software, solamente que, bueno, Excel trata realmente de hacernos la vida más fácil, ¿no? Entonces, sin tecnicismo, sin esta parte, pero ya que estamos entrando a un nivel donde requerimos realmente conocer estos tecnicismos de bases de datos, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? A ver acá. Ujú. Muy bien.
Entonces voy a pasar súper rápido estos temas teóricos antes de empezar a la parte práctica, donde ustedes también van a poder trabajar. Vamos viendo rápidamente o sea, qué beneficios nos da usar este Power Query, ¿no? Entonces, digamos, tengo aquí mi Power BI, ¿verdad? Vamos a abrir uno nuevo. Probablemente, como les digo, no tienen que hacer todavía ningún ejercicio, es solamente de verme, ¿no? Entonces sabemos que para cargar una hoja de Excel tengo que ir a Inicio, Informe en blanco, importar datos Excel, eso ya lo sabemos en el curso básico. Entonces vamos a buscar nuestro documento, la verdad, voy a curso intermedio, día uno, mi base, ¿no? ¿Verdad? Recordemos que el dashboard de hoy es de recursos humanos. Entonces a las personas que trabajan en recursos humanos, pues les va a servir de mucho lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces vemos ahí, elegimos nuestras tablas y tenemos esta opción de transformar datos que como vimos o sea, en el curso básico nos quedamos hasta esta parte, ¿no? Entonces ahorita ya continuamos justamente de lo último que vimos en el curso básico. Entonces tenemos nuestras tablas y como pueden ver, tengo lo mismo que tenía en el Excel, editor de Power Query. Vámonos a nuestro Excel, a obtener datos, iniciar editor de Power Query. Tengo lo mismo. Y miren que en Excel es lo mismo. Yo tengo que subir datos, tengo que subirlos. No, ¿verdad? No puedo simplemente iniciar Power Query y que ya me salga la tabla. Tengo que hacer un proceso similar al que hice en Power BI. Solamente que aquí en Excel lo que se hace es coger el rango de tabla y poner aquí, déjenme ver, configuración, un archivo, de otras fuentes. Y aquí se elige de un rango, ajá, de una tabla o rango, ¿no? ¿Verdad? Y miren, pum, me abrió editor Power Query. Entonces, por eso digo que es un curso dos en uno, porque lo que estamos aprendiendo ahorita, si nuestro jefe no le gusta Power BI, pero yo quiero aplicar los conceptos de Power BI que se usan, lo puedo hacer, ¿no? ¿Verdad? Entonces, abrí Power Query acá y miren que acá también tengo mi Power Query, ¿no? ¿Verdad? Entonces, sí, entonces para que vean que es una herramienta que sirve en ambos entornos, no importa cuál vayan a utilizar, siempre y cuando sea de Microsoft, podemos usar este software. Y si nos vamos un poquito más técnicos, eh, qué es lo que es Power Query? Si nos vamos a un nivel más arriba. Power Query es como cualquier otro software ETL. Para las personas que trabajan mucho en análisis de datos, un ETL es un software que trabaja en la limpieza de los datos. ¿Qué otros ETLs hay? SQL, Pentaho, Power Query, que es el que estamos usando ahorita. Hay muchos y muchos, inclusive los ERP, hay ERPs, hay estos sistemas SaaS que tienen también su software ETL incluido y nos hace pensar que es lo mismo, pero realmente uno puede usar varios ETLs porque ya van a ver que el problema de Power Query es que no tiene tanta memoria como puede tener un ETL de SAP, por ejemplo, o un ETL de Oracle, que son ya software hechos para aguantar datos de empresas de más de 1000 personas, ¿no? Entonces Power Query se creó como un ETL de cajita, digamos, de bolsillo, justamente para estas empresas o estos departamentos o estos profesionales que quizás no lo apliquen en todo el departamento, pero quieren seguir usando, quieren seguir aplicando, optimizando su forma de trabajar, ¿no? Entonces, esto es lo primero que quería mostrarles, cómo podemos usarlo tanto en Power BI como en Excel. Y a partir de ahora en adelante vamos a continuar con únicamente Power BI. Entonces, descartar. Voy a eh, voy a cerrarlo, voy a descartar los valores y voy a volver a abrirlo, ¿no? Perfecto. Entonces, nos quedamos aquí, ¿no? Entonces, volvamos a la teoría. Quiero abrirlo en el Power Query porque quizás aquí en las imágenes uno dice, ¿y eso dónde está? No, entonces quiero apoyarlos también en esta parte para que la práctica se haga un poquito más fácil.
Entonces, tenemos el primer componente de Power Query, la generación de perfiles de datos. Según el pensum de Microsoft, esta generación de perfiles está como en el tercer día del curso, pero a mí me gusta hacerlo al inicio porque va muy de la mano con el propósito de Power Query. ¿Por qué nosotros usamos Power Query y no vamos directo a hacer los visuales o no vamos directo a hacer nuestros informes? Pero como dijimos en antes, los Excel, las hojas de datos, perdón, las hojas de cálculo, tienen errores porque son hechos por personas. Yo como buen analista no puedo asumir que un Excel que me llega, inclusive si es el mismo Excel que yo hago, yo no puedo asumir que Excel es correcto o tiene datos 100% verídicos. Entonces llega Power Query y el objetivo con Power Query es justamente limpiar y estar seguros con evidencia de que esos datos están listos para ser entrados en informes. ¿No, verdad? Entonces, este primer grupo de herramientas nos ayuda justamente a cuantificar la, la validez de esos datos, como justamente aquí dice valid 100%. Entonces vamos a ir aquí a Power Query. De nuevo, no tienen que hacerlo porque igualmente en la práctica ya no voy a explicar, sino que yo los voy a ver, voy a dejarles tiempo, comparte pantalla, así, y lo vamos haciendo, ¿no? Pero para que vean aquí mi pantalla, el primer grupo está donde dice vista. Ajá. Entonces, como ven aquí ya lo tengo activado, pero justamente aquí en vista es este grupo de aquí llamado vista previa de datos, que como pueden ver está compuesta por unos checks. Acá en el PPT no los he puesto, les he puesto estas cajitas, pero justamente para que vean qué es lo que hacen estos checks. Entonces, ahí están apagados, pero si los voy prendiendo, me van a ir dando distinto tipo de información de mis columnas. Recordemos que para Power Query, cada columna es un valor único, cada columna tiene una identidad, tiene una personalidad. Ahora, la columna de edad no es lo mismo que la columna salario cargo, pero todos los valores que están en esta columna para Power Query sí son lo mismo, son una familia, ¿no? Si nos vamos más técnicos, el concepto es, si nos vamos a SQL, que toca mañana, pero si quieren, les voy diciendo, sería como una entidad atributo, ¿no? ¿Verdad? La entidad es el salario, en este caso, y el atributo del salario es texto, ¿no? Entonces, justamente lo que acá le llamamos tipo de datos, ¿no? Para los analistas empresariales. Pero justamente es lo mismo. Entonces, aquí podemos ver ¿qué pasó? Entonces, vamos viendo cada uno, ¿no? Entonces, los tres más importantes que quiero que se movilicen ahorita son el primero, que es este que dice valid error empty. Acá en los checks lo van a encontrar como, eh, déjenme ver, calidad de las columnas. Entonces vamos a calidad de columnas y vamos a ver que aquí nos dice válido 100%, error 0% y vacío 0%. ¿Qué significa cada uno? Cada uno. Bueno, válido es lo opuesto a que haya errores, ¿no? O sea, es decir, si no hay errores ni vacíos, a ustedes les va a salir 100% de válidos. Pero en caso de que haya errores, ¿qué puede ser un error? Por ejemplo, en una columna de horas, yo pongo texto, yo pongo una coma, pongo un carácter especial. Acuérdense que para Query, una columna es una sola entidad, es una familia. Y esa familia debe ser homogénea. Y si yo a mis horas les pongo una columna, a una de las horas les pongo una letra, entonces, y esa columna tiene un tipo de dato de fecha o de hora, me va a botar un error. Y aquí me va a decir válido 100%, perdón, válido 99%, error 1%. Y déjenme ver si en este ejemplo tenemos, para que lo vean. Bueno, en este caso les he subido, mire, por ejemplo, aquí tenemos, bueno, no está en el caso de error, pero pueden ver por qué el 100% es vacío. Bueno, este es el otro caso. Si a nuestro Excel o nuestra hoja de cálculo contiene vacíos, tal como un SQL Server o un sistema de bases de datos, lo que va a hacer el sistema, el software, es presentar ese vacío con un texto que realmente no es real, pero lo que hace el sistema es tratar de avisarnos que ahí no hay valores. Por ejemplo, en este caso nos avisa, nos dice que está null. Nosotros no hemos escrito ese null, pero el null en inglés, bueno, significa vacío, significa nulo, ¿no? Justamente está para
avisarnos de que justamente en esos datos no hay nada. Muy bien, esa es la primera. Hasta ahí no sé si hay alguna duda. Todo correcto. Muy bien, todo correcto, me imagino. Perfecto. Entonces continuamos con el siguiente. Estábamos hablando de este valid error empty. Vamos a hablar ahora de este que dice column statistics y value distribution. Entonces vamos acá y vamos a ver, bueno, estos son más fáciles, ¿no? Distribución de columnas es justamente el grafiquito que nos aparece de estas distribuciones, ¿no? Justamente esa es la que está aquí, bueno, estaban aquí juntas, ¿no? Pero yo puedo elegir ver el gráfico o no verlo. Entonces puedo aquí quitarlo o puedo verlo, ¿no? O puedo al revés, ¿no? Quiero solamente ver el gráfico. No, ¿por qué es importante este gráfico? Este gráfico nos dice cuál es la diferencia entre valores distintos y valores únicos. Si nos vamos a un término más profundo, nos habla de la cardinalidad del valor. ¿Ok? Y esta cardinalidad no es lo mismo que en SQL, o sea, realmente Power Query tiene sus cosas también especiales que yo no creo que nos hagamos complicar la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta diferencia entre distinto y único, la diferencia es más, ya les digo, tema a nivel código, pero de ahí si nos vamos al tema de analítico, no hay gran distinción. Por ejemplo, aquí nos dice 87 datos distintos, ¿no? Y 50 datos únicos. Bueno, el valor único es justamente este valor que solamente aparece una vez en la columna. Por ejemplo, 1 de febrero de 2025. Eh, si es bueno, si es una tabla, por ejemplo, aquí de eventos, ¿no? Entonces aquí me dice, ok, ¿cuántos integrantes hay de esta tabla, ¿no? Y hay una fecha de contratación. La fecha 1 de enero de 2025 puede salir varias veces, ¿verdad? Porque justamente no hay obligación de que a Fernando y a María la hayan contratado el mismo día, ¿no? Entonces, el 1 de enero de 2025 puede aparecer varias veces. Entonces, justamente ese valor no es único. Entonces, justamente aquí lo que Power BI hace es decirme cuántos valores únicos de fecha existen. Y en este caso hay 50 valores únicos, ¿no? Eso de ahí. Entonces, ajá. Entonces, eso, quedémonos con la parte de único, porque para lo que es la clase de hoy es el concepto que vamos a usar para los indicadores. Ya más adelante veremos la diferencia entre distinto y único. Eso de ahí, entonces para terminar esta parte, vamos a ver aquí Value Distribution. Bueno, los demás son como una versión como zoom de cada una de estas columnas. Entonces, digamos que yo no estoy satisfecho. O sea, ya vi la calidad, ya vi la distribución, pero no estoy satisfecho. O sea, quiero ver por qué Gabriel no me dice por qué son distintos y por qué son únicos. Si quiero saber la diferencia, tengo que ir a estos gráficos. Creo que abrí el perfil de columna, ¿no? Justamente aquí me dice recuento 207, que es un recuento, es venir y contar cada uno de estos valores, ¿no? ¿Cuántos hay? En total hay 207. Y miren, inclusive aquí se hace más complicado porque tenemos la diferencia entre recuento, distinto y único en Power Query. En Power BI no nos complicamos la vida. Tenemos únicamente recuento y recuento distinto, como en las tablas dinámicas. No sé si han visto en las tablas dinámicas que uno puede también poner conteo distinto. Entonces, es mucho más fácil en Power BI. Por eso digo, no nos complicamos ahora. Pero sí, hay una diferencia entre recuento, distintos y únicos, ¿verdad? Entonces, creo, si mal no recuerdo, este Excel tiene, déjame ver cuántas filas, tiene 208 filas, perdón, 207. Entonces, sí, bueno, recuento en este caso viene a ser el número de filas que en este ejercicio coincide con el número de fechas que están registradas, ¿no? Tenemos el mínimo, el máximo, el promedio, ¿no? Y justamente, miren, aquí Power Query nos dice cuántos hay de cada uno, ¿no? Y si yo aquí le abro, me sale fecha de contratación, 10 de 10 en 2017, me sale el porcentaje. Digamos, hay un 3% del recuento equivalen a octubre, al 10 de octubre de 2017, ¿no? Entonces aquí yo puedo
mostrar espacio en blanco. Bueno, y los otros no son tan usados, digamos, en su día a día. Monoespaciado, por ejemplo, aquí lo que hace es cambiar el tipo de... Esto creo que lo que hace monoespaciado es cuando tengo tantos datos y se demora en cargar, lo hago monoespaciado. Es como que le baja la calidad de los datos para que puedan cargar más rápido. Por eso en SQL, por ejemplo, si hemos usado, vemos que los datos están como que de muy mala calidad, es ese tipo de letra, se ve como que minimalista, barata, ¿no? Solamente es para ahorrar memoria. Eso, entonces, ahí no sé si hay alguna duda. Bueno, no hay ninguna duda. Entonces, para concluir la generación de perfiles, tenemos que sirven para identificar patrones y anomalías, ¿no verdad? De forma rápida. Ya les digo, yo de pasante, yo no sabía esto. Y yo lo que hacía era contar, cuando usaba Excel y no sabía Power Query, yo lo que hacía era contar fila por fila. Y no sé si a alguien más le ha pasado, pero en serio, hay casos en que uno no conoce estos software y le pasa, ¿no? Entonces, nos da estadísticas relevantes. Como vieron, nos dio, no solamente nos dio el conteo, sino también nos dio el promedio, el mínimo, el máximo. Ajá, y finalmente da forma a los datos y facilita la interacción, ¿no? Ujú. Avancemos con la siguiente lámina. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos a avanzar al siguiente tópico, al siguiente grupo de herramientas de Power Query. Como ustedes me escucharon hace un momento, hablamos de los tipos de datos, ¿no? Que justamente existen en Power Query, que se pueden modificar. Hablamos que tenemos tanto un atributo como tenemos tanto una entidad como un atributo. Todo eso es lo que hablamos justamente cómo Power Query personaliza nuestros datos. Hablamos de Excel. Entonces, ustedes saben que en Excel no se complica la vida. Excel tiene este término de general. Pero el problema es que cuando usamos sistemas de bases de datos o usamos Power Query o ETLs, nosotros ya no podemos, ya no existe un general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo este que dice ABC123, no sé si lo ven. Déjenme, no puedo hacer zoom, no sé si puedo. Mm, mm, No, no puedo. Pero ahí, bueno, en su Teams, se pueden, hágale zoom a donde yo estoy seleccionando, ¿verdad? Y van a ver que tenemos este ABC123, ¿no? Que creo que también lo tengo acá. A ver. Sí, pero eso de menos. Bueno, entonces, ¿qué vendría a ser el general de Excel? Pero el problema es que si yo uso esto para hacer indicadores o hacer fórmulas DAX, no me va a leer, no me va a coger la fórmula, no me va a contar el gráfico que quiero crear. Porque justamente como cualquier sistema de base de datos, yo necesito darle personalidad a esos datos antes de pasarlos a cualquier informe o cualquier visual. Entonces, volviendo acá. Entonces, justamente por eso Power Query nos da estas herramientas, estos botones rápidos, ¿no? Justamente para editar nuestros datos, adicionalmente al que yo les digo, bueno, el principal es este de aquí, ¿no? Yo le doy clic aquí, al lado tengo, bueno, tengo la columna, al lado izquierdo siempre voy a tener un icono que me dice el tipo de dato que corresponde a esa columna. Entonces aquí yo le doy clic izquierdo, sí, clic izquierdo, a ver, sí, y me va a salir pues todos los tipos de datos que existen. Entonces, no vamos a ir por todos ellos ahora, ¿verdad? Por temas de tiempo, pero para que puedan ver que justamente no es tan exigente como otros ETLs. Hay ETLs que, por ejemplo, existen números de 60 bits, 32 bits, ¿no? Caracteres de mil, caracteres de 200. Pero bueno, aquí es más flexible, ¿no? Podemos poner texto, podemos poner número decimal. Eh, no, ¿verdad? Entonces, adicional a este tipo de datos, ¿no? Tenemos estas otras herramientas que nos ayudan a editar nuestras columnas, nuestras filas de forma simultánea, ahorrando tiempo, ¿no? Y no teniendo lo que hacer, pues, en Excel, porque en Excel no tenemos estas herramientas, ¿no? ¿Verdad? No tengo, miren, aquí si yo quiero, no sé, si mañana mi jefe me manda a buscar ciertas fechas o me dice, quiero que elimines las fechas
del 1 de enero al 3 de noviembre. Bueno, aquí me va a tocar ir uno por uno y es un día laboral, ¿no, verdad? Entonces, es una herramienta muy importante para hacer este tipo de trabajos, ya le digo, manuales, limpieza de datos, que son importantes y siempre van a estar. Entonces, miren, vamos acá, voy a inicio, ¿verdad? Y justamente podemos ver que aquí tengo estas, por ejemplo, yo puedo quitar la columna, puedo quitar una fila, quitar filas superiores. Mire, especifique cuántas filas desea quitar en la parte superior. Yo digo, quiero quitar 20, las primeras 20, y las quito, ¿no? Puedo dividir columna, justamente acá. Aquí miren, salario cargo. Entonces, aquí han puesto en una misma columna, han puesto el salario y el cargo, ¿no? Justamente creo que en el forms que respondieron había una pregunta sobre el cargo. Entonces, imagínense que yo preguntaba en un mismo forms, en una misma pregunta, les preguntaba, ¿cuál es su salario y su cargo? Llénenlo con un hash, con un guión. Y usted respondía, ¿no? 3300 guión técnico de producción. Eso llega a mi base de datos y me llega así, ¿no? Pero yo así no lo puedo analizar. En mis visuales no lo puedo poner así, ¿no? O a veces, no sé, recursos humanos o marketing llena una encuesta y a nosotros nos las manda así, ¿no? Y nosotros así no podemos trabajar con eso. Entonces, bueno, nosotros como conocemos Power Query, lo que vamos a hacer es venir y dividir la columna. Entonces, podemos, aquí justamente tenemos varias opciones para dividir, ¿no? Ya no usamos las funciones Excel. Yo sé que muchos usamos las funciones que son para concatenar y para dividir. La verdad, ya no se usa eso. Entonces, aquí puedo ir por el limitador. Entonces, mira, aquí tengo justamente este de aquí y doy a aceptar. Y vemos que justamente ya Power Query como que va viendo, dice esto es como que es un número. Y miren, aquí automáticamente me pone el 1, 2, 3. ¿Qué significa según mi, digamos aquí mi, ¿cómo se dice en inglés? Cheat sheet o como que hoja trampa, ¿no? Es un número entero. Ujú. Entonces, muy bien, entonces aquí tenemos rename. Puedo renombrar una columna. Este rename está en transformar. Ajá. Aquí puedo cambiar nombre. Ahora puedo cambiarle el nombre. Puedo detectar el tipo de datos. ¿No, verdad? Claro, este detectar tipo de datos lo que hace es que automáticamente me cambia el tipo de datos sin que yo lo tenga que hacer. Entonces, déjenme ver acá, por ejemplo, ID. Bueno, aquí está detectar tipo de datos. Ya está puesto. Ujú. Entonces, tenemos reemplazar los valores. ¿Se acuerdan que en Excel hay esta opción de buscar? Aquí tenemos la de, ¿dónde está? Inicio. Aquí está, no reemplazar. Entonces, justamente igualmente, acá podemos hacer lo mismo. Entonces, yo quiero cambiar, digamos que me escribieron mal Enrico. Yo quería que Enrico me lo ponga con letra minúscula. Entonces, vengo acá, Enrico, le pongo Enrico y me lo cambia. Entonces, vemos ahí que justamente Enrico lo ha transformado, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, entonces, esta parte, creo que ahí estamos bien. Entonces, digamos que yo no quería hacer esos cambios. Mañana viene mi jefe y me dice, no, sabes que me equivoqué, no eran 20, eran 30. Digo, yo ya hice el trabajo, ¿no? Lo bueno es que Power Query nos da del lado derecho, tenemos, me confirman si este es mi lado derecho, porque no sé si esté con el espejo, si sale el lado derecho, Confirmo, confirmo, profe. ya, perfecto. Este es mi lado derecho, ¿no? Entonces, si vamos a mi lado derecho, a ver que tenemos un panel que dice propiedades. Dice configuración de la consulta, propiedades, nombre. Entonces, quiero que se centre en donde dice pasos aplicados, ¿no? Entonces, vamos a ver que aquí justamente tenemos estas herramientas aquí, justamente como decía acá en la definición de Power Query, a ver, que dice, el lenguaje M se utiliza para automatizar transformaciones repetitivas. Entonces, una vez que Power Query hace el código por nosotros, este código lo automatiza. ¿Cómo lo automatiza?
lo que regresa es un paso o lo que regresa es una, digamos, un statement, en español sería, regresa a una, como que, ¿cómo decirlo? Bueno, sí, paso. La verdad no me gusta la palabra paso, pero devuelve como que una instrucción, ¿no? O sea, yo a Power Query moví este botón, ¿no? Y Power Query siguió esa instrucción, pero no es que esa instrucción se olvida, no es que se va en la nube, sino que queda registrada en su lado derecho. Entonces, si usted no recuerda qué usted hizo en este Excel, perdón, en este Power Query, y se va a su casa, regresa al día siguiente, usted puede revisar el lado derecho justamente qué pasos aplicó al documento. Entonces, digamos, aquí lo que hemos aplicado es el origen. Primero lo traje, aquí está la ruta de este archivo en mi computadora, ¿no? Si es una base de datos, va a decir el nombre del servidor, va a decir la ruta del OneDrive, también si es un servicio en la nube que he utilizado. De ahí tenemos lo que es la navegación. Entonces, justamente puede que yo tenga un Excel con 1000 hojas, pero yo no, Power BI no trae las 1000 hojas, sino solamente trae la hoja que se llama integrantes. Ahí apliqué un encabezado promovido. eh, Tipo cambiado significa que cambié el tipo de dato, ¿no? Tenemos columnas quitadas, bueno, tenemos varios pasos, ¿no? Justamente ustedes van a poder hacer esto en la siguiente hora del curso, pero que para que puedan ver cómo va quedando uno por uno, ¿no? Entonces, digamos que yo quiero eliminar esos pasos que agregué ahorita, ¿no? Digo, no, ¿sabe qué? No quería hacer eso. Vemos aquí hay como una X, si le hacemos zoom, o déjenme aquí, ya sé qué hacer. Voy a cruzarlo. Ujú, y voy a abrirlo. Perfecto. Entonces, aquí vemos que tenemos esta X de aquí, ¿no? Justamente este X, y siempre hay que tener cuidado donde damos clic, ¿no? Porque Power Query, Power BI tiene muchos botoncitos bien cerca de uno, ¿no? Entonces a veces uno le da clic al nombre y dice, no, pues yo le estoy dando clic al nombre y no pasa nada. No, tenemos que darle clic específicamente en la X para que el paso que agregamos se elimine. Entonces voy a ir aquí y voy eliminando, ¿no? Miren qué pasa si es que yo, ¿cómo hay que leer esto? Esto hay que leerlo de inicio a fin. Entonces, justamente lo que yo hago cuando voy eliminando pasos, voy retrocediendo hacia el origen, hacia el inicio, ¿no? Entonces, arriba siempre va a ser el primer paso y abajo siempre va a ser el último paso. ¿Qué pasa si yo elimino un paso que no es el último? Digamos, aquí hay 10 pasos y elimino el 9. Me va a decir esto, eliminar paso. ¿Estás seguro de que quiere eliminar este paso? Si elimina este paso, puede afectar los pasos posteriores, lo que podría invalidar la consulta. Es verdad, hay veces en que el último paso utiliza como variable un paso anterior. No siempre pasa esto, ¿no? Ya más adelante vamos a verlo cuando veamos el código, el lenguaje M, más a profundidad. Pero justamente si nosotros sabemos que no usé ningún paso para el paso final, no tendría que tener problema. Entonces lo elimino y mire, en este caso sí tuvo un problema, porque como cambié el nombre de columna y luego a ese nombre de columna le cambié el tipo de dato, estoy usando el nombre de columna como variable. Entonces eso va a afectar a los pasos posteriores, a los finales. Entonces aquí no importa porque lo que voy a hacer es eliminar esto. Ujú. Entonces ahí hemos visto un poco de tipo de datos. A ver si no se me escapa nada más. Vimos quitar filas, eliminar columnas, renombrar columnas y vimos promoción de encabezados también. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta. Simplificación de la estructura de datos, bueno, eso también vimos lo que es cambiar el nombre, vimos lo que es el reemplazo de valores, ¿no? Nos falta estos dos de aquí. No sé si hay alguna duda hasta ahí. Claro. Un segundo.
Perfecto, muy bien. Entonces vamos a seguir. Bueno, de los grupos de botones que tiene Power Query, esto es uno de los más avanzados, ¿no? Por eso dice procesos avanzados de transformación, ¿no? Anulación anulación de dinamización de columnas y dinamización de columnas, ¿no? Bueno, vamos uno por uno. Bueno, esto creo que no es algo que SQL o otros ETL manejen mucho, porque como les dije, esas bases de datos son más estáticas. Por ejemplo, si quiero registrar la asistencia de mi personal, simplemente ellos marcan y esa tabla es estática, no va a venir ahí y no va a cambiar. Si yo quiero registrar camiones, cámaras de seguridad, todos estos procesos que son máquinas, no tengo problema. Pero ¿qué pasa cuando quiero registrar datos de seres humanos? Roles de pago, reclamos, servicio al cliente, contabilidad. Entonces, estas herramientas para las personas que ven el tema financiero, el tema contable, son muy útiles. Porque como sabrán en contabilidad, les encanta usar el Excel como que de un lado, o sea, déjenme mostrarles. Si ven aquí se puede dibujar, no se puede dibujar, no se puede. Pero bueno, si pueden ver aquí, todo está hecho como que de arriba hacia abajo. Si ven que sigue un orden, es como que bien comportadito, sigue un orden. Vuelta, si vemos un Excel de alguien de contabilidad, vamos a ver que el Excel se está así, ¿no? ¿Verdad? Está en diagonal y luego va vertical. Entonces, eso ya no es una base de datos, ¿no? Eso ya es una hoja de cálculo, ¿no? Y justamente una base de datos, si nos vamos más técnicos, o bueno, una tabla de una base de datos debe ser una estructura fija, con los tipos de datos, con atributos, con entidades. Entonces, para el caso de los contables de contabilidad, perdón, y financieros, existen estas herramientas que nos ayudan justamente a organizar esas tablas, ¿no? Que vienen desorganizadas. Entonces, perdón, el primer caso es la anulación de dinamización de columnas. Entonces, déjenme ver acá. Ya, ¿qué es lo que hace esta primera herramienta, ¿no? Realmente las dos son lo mismo. Lo que pasa es que Power Query tiene dos botones para estos dos casos, por eso se los muestro así. Pero para que se lo aprendan súper fácil, la dinamización y el otro se llama, la anulación de dinamización y la dinamización se basan en esta herramienta de aquí. Si yo quiero copiar esta fila, pero la quiero hacer columna, en Excel lo que hago es irme acá, pongo transponer. No sé si la han usado alguna vez, pero justamente está esta herramienta que me permite transponer la columna, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Ahora, hay casos en que, como el caso de anulación de dinamización, que digamos, tengo A1, A2, A3. En el caso de contabilidad es muy, muy común y ya vamos a ver, creo que es el día 3 que vamos a ver un dashboard, no, el día 4 un dashboard financiero. Justamente tenemos, por ejemplo, aquí tenemos cuentas, aquí tenemos pasivos, tenemos activos, ¿no, verdad? Tenemos aquí patrimonio, ¿no, verdad? Pero justamente los de contabilidad suelen presentarlo así. Pero para hacerlo base de datos, ¿no, verdad? Consulta. Yo ya no puedo presentarlo así. Tengo mis datos aquí. Entonces, lo que yo tengo que hacer es aplicar una dinamización. Y es básicamente coger esto y transponerlo, ¿no, verdad? Entonces vemos ahí que justamente ya mis datos salen y aquí yo le puedo poner un nombre a la columna, le puedo llamar cuentas, ¿no, verdad? Y digamos aquí, esto era 2024 y esto era 2023. Era el año. Por eso justamente aparece así, como que una matriz de dos ejes, ¿no? Porque justamente a veces el eje vertical se mantiene. Entonces justamente este 2024 pasa a este lado y el 2023 pasa a este lado, bueno, al revés. Mm, Ahí. Entonces, ahí ya estamos organizados. Si ven que ahí aparece como mi tabla de base de datos. Entonces, ahí ya está lista para una consulta.
Pero si yo la quiero meter acá y analizar así en Power BI, va a ser mucho más difícil. Y el día 4 ustedes van a ver una base de datos, un ejemplo que yo creé de lo que no hay que hacer, eh, que se analiza la base con esto. Y van a ver que es mucho más complicado. Entonces, justamente cuando se lo hace así, a veces es necesario, sí, es verdad, cuando tenemos datos, por ejemplo, bueno, no sé cómo explicarlo ahorita sin un ejemplo, pero a veces sí es necesario analizarlo así, pero para casos muy específicos. Justamente por eso Power Query nos da aquí la opción, si tenemos panel derecho, tenemos panel izquierdo, en el panel izquierdo van a estar las tablas que nosotros cargamos. Justamente esa tabla de Excel se llama integrantes, esta se llama departamentos, entonces van a estar aquí integrantes y departamentos. Si ustedes le dan clic derecho, van a ver que tienen otras opciones. Una de estas opciones es duplicar. Entonces, si yo tengo que aplicar la dinamización, pero por un caso específico, digamos, hay un gráfico que yo no lo puedo crear con una tabla de base de datos, sino que tengo que usarlo con una anulación, una dinamización de la columna, y es el único recurso, entonces yo lo hago. Yo vengo acá y miren, vamos aquí justamente en transformar, estábamos en inicio, nos vamos a transformar, y vamos a ver que tenemos aquí un botón que dice anulación de dinamización de columnas. Yo le doy clic justamente aquí, no. Entonces, ¿qué es lo que hace? Déjenme, inicio, vamos a promover los encabezados, ahí para que tengamos código, código. Entonces, digamos que yo lo que quiero es hacer lo que hicimos en el ejemplo del Excel. Quiero coger estos títulos y transponerlos. Vamos a hacer lo mismo. Cojo los tres títulos. ¿Cómo hago para coger varias columnas en Power Query? Shift y presiono Shift y me voy derecha o izquierda, ¿no? Entonces, lo que hago es analizar columnas y miren cómo pasó código departamento. Y miren, tenemos código departamento, departamento y gerente. No era tal cual, porque son tres. Pero vemos que se ha duplicado. ¿Por qué? Porque necesariamente cada una de estas filas debe corresponderle a uno de estos valores. Porque ese es el ejemplo que Power Query ha cogido de la transformación inicial. Entonces, miren, si queremos volver al pasado sin eliminar el paso, lo que voy a hacer es darle clic al nombre del paso. Entonces, vamos a darle el nombre aquí, démosle clic aquí. Ahora, y justamente aquí veo, que tenía 1, 2 y 3. Código de departamento, departamento y gerente. Aplicar anulación. Ahora va a salir acá y acá va a salir mi valor. Y miren que aquí dice atributo valor. Siempre va a salir así. Y de ahí nosotros tenemos que cambiar el nombre. Ahora, ¿qué pasa si quiero dinamizar esta tabla, que es como el que dice aquí, ¿no? Entonces, lo que hago al dinamizar es coger una tabla de base de datos que está organizadita y la convierto prácticamente en una tabla dinámica. ¿Se acuerdan ustedes? Tenemos esto, es básicamente coger esto y era en Excel lo que poníamos, creo que estaba a este lado, insertar tabla dinámica. Entonces pongo ahí, no bajo el cálculo, y justamente es básicamente esto. Cojo, ahí voy a llenar mis campos, ¿no verdad? A ver si puedo coger uno. Bueno, no está transformada, pero tenemos lo que es edad, ¿no verdad? Y yo puedo pues, ir contando. No, edad no. Cogemos sexo y cogemos ID. Ya, y miren, ahí me contó. Se creó una dinamización de la tabla grande que tenías, se creó una base bien pequeña. Y eso es lo que pasa cuando hacemos acá. Entonces voy acá, aquí le voy a dar, déjame ver, la dinamización de columnas. Está bueno, es que, claro, esa es la cosa. En inglés está así como que lo opuesto, pero en español se llama columna dinámica. Ahora, aquí está dinamización de columnas, se llama columna dinámica. Ese es el paso que les hace sobre la pivot. Entonces yo le doy clic y me va a decir, use los nombres de la columna atributo para crear columnas nuevas. Entonces, columna de valores, claro.
porque yo le tengo que decir, tengo que decirle al Power Query cuál va a ser mi encabezado, cuál va a ser la columna que justamente está aquí arriba. O en el caso, tenemos aquí código departamento gerente, cuál va a ser la columna que va a tomar el papel de encabezado. Porque recordemos que para Power Query existe encabezado y valores, nada más. Aceptar. Entonces, miren, aquí pasó código departamento y gerente. Miren qué es lo que hizo aquí. Lo que hizo aquí fue, normalmente lo que hace es un conteo o hace un promedio. En este caso, vemos que ha hecho algo extraño. Ha cogido código departamento. Bueno, lo que ha hecho es contar cuántos valores hay. Por ejemplo, contó hay uno, dos, tres, cuatro departamentos y los contó. Ahora, entonces creo que aquí justamente dice list count, es la fórmula que utilizó. Lo que hizo fue contar los valores de la lista y los puso ahí. Claro, nosotros vemos que no regresamos al inicio, no regresamos acá. A ver acá. Sí, no regresamos aquí. ¿Por qué? Porque justamente como vimos acá en la dinamización, Excel ya no nos dice los valores exactos de cuál es femenino y masculino. Excel nos dice, no, pero si tú quieres saber cuál es femenino y cuál es masculino, ándate a integrantes. Ahí está. Aquí yo solamente te resumo los valores, lo mismo. Ya nosotros no podemos coger una tabla anulada y querer volver al inicio con una dinamización. No va a ocurrir. Es lo mismo que un Power, con Pivot Table, ¿no? No sé si hay alguna duda, o sea, espero que se haya entendido bien. No sé si desean que repita la explicación, me dicen. No, no, no economista, todo bien. Todo muy bien. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos acá. Entonces, esos serían los dos casos, ¿no? Entonces, igualmente aquí les dejo la configuración de los pasos, registra automáticamente cada cambio realizado, aplicándolo siempre que se actualice la consulta, sin modificar el origen de datos. Entonces, eso es algo súper chévere que les iba a decir de Power Query, que es como que en Excel, cada uno trata su Excel como quiere. Contabilidad viene y hace esto. Logística la trata así. Pero viene Power Query y nos dice no. O sea, si ustedes van a analizar datos, todos tienen que hablar el mismo idioma. Ya no pueden ver que uno quiere hacer esto. Entonces, justamente al tener este esqueleto rígido, ¿no, verdad? De si es una dinámica, una tabla de consulta, nos obliga a hablar un mismo idioma y como dice el texto, justamente no afecta el origen de datos. Entonces, digamos que mi compañera de contabilidad me pasó una hoja de Excel y me dice, no quiero, no la modifiques, cuidado. Chéverísimo, yo todo lo que yo haga lo voy a hacer en mi Power Query y no voy a afectar el origen. Ahora, Power Query no afecta el origen, pero no significa que el origen no afecta a Power Query, porque ya vamos a ver más adelante cuando actualicemos los datos, que si mi compañera de contabilidad ya no quiso, digamos, trabajar de izquierda a derecha, sino hoy amaneció y quiso trabajar de derecha a izquierda. Todos los pasos que yo había aplicado a esa izquierda a derecha ya no van a servir, porque mi compañera ha cambiado el modelo, ¿no? Justamente, porque ya le digo, son pasos y Power Query siempre parte de un origen, ¿no? Y si ese origen dice va de izquierda a derecha y luego yo le cambio de derecha a izquierda, Power Query no lo va a entender, ¿no? Al menos no en una hoja de cálculo, ¿no? A veces en los SQLs tenemos un administrador de base de datos que como que permite esta flexibilidad y los sistemas se entienden entre sí. Pero ya le digo, una hoja de cálculo que es la forma más primitiva, bueno, no primitiva, pero la forma más básica de ingresar datos, no lo va a entender. Ujú. Eso ahí. Muy bien. Avancemos. Bueno, me faltaron aquí, bueno, simplificación de la estructura de datos. Entonces, justamente, ¿qué es lo que pasa? Hablamos con cambiar el nombre de la consulta. Mi compañera de contabilidad me da una hoja y esa hoja se llama, acá abajo, y esa hoja se llama informe final, finalísimo. ¿No, verdad?
Entonces, yo no quiero, cuando yo vengo acá a mi modelo, yo no quiero que aquí se llame final, final, finalísimo y que mis informes, mis reportes que veo a mis jefes diga eso. Entonces, lo que yo hago es justamente usar esta herramienta que está del lado izquierdo. Como le dije, tenemos lado derecho y lado izquierdo. Cuando quiero ver mis pasos, lado derecho. Cuando quiero administrar mis consultas, lado izquierdo. Y mis fuentes de datos, lado izquierdo. Doy lado clic derecho y puedo justamente cambiar el nombre. Entonces justamente cambio el nombre que a mí me parece correcto y que solamente yo voy a ver en mi Power Query. No. Ahora, si yo trabajo con un equipo, también puedo usar un nombre que pues se entienda para todos. Podemos dar clic derecho o podemos dar dos veces clic izquierdo y se abre. O también podemos ir al lado derecho, vemos aquí dice propiedades, nombre. Déjenme tomar la captura. Deje la captura. Y vemos justamente que acá dice lo que es nombre, ¿no? Y también si modificamos ahí, automáticamente se va a modificar del lado izquierdo. Entonces, miren, aquí le cambio y vemos como del lado izquierdo también se modificó, ¿no? Cambiar el nombre no va a afectar lo que son los pasos, ¿no? Lo que estoy haciendo simplemente es a la caja, le estoy cambiando el nombre que sale afuera, que está fuera de la caja, pero no afecta en nada lo que yo, el código que yo modifique, que yo cree dentro de mi consulta. Muy bien, perfecto. Bueno, una consulta. Una consulta. Sí, dígame. Por ejemplo, eso no consume memoria y vuelve más lenta la base de datos. Crear, El renombrar, el renombrar la tabla. o sea, lo de crear más consultas. Ah, claro, sí, si hablamos de una tabla gigante, por eso les digo, es el último recurso, o como les hablaba, el anular o dinamizar. Hay veces en que toca, porque ya le digo, si se crean indicadores bien específicos, porque digamos, yo no tengo control de lo que venga en la fuente de datos. Hay veces que la fuente de datos viene de otro país, viene de otro lado, ¿no? Y a veces los datos vienen y yo no los puedo usar como vienen y me toca transformarlos y la transformación se excede hasta el punto de tener que hacer una anulación de consulta. Entonces, justamente, bueno, hay formas de hacerlo, ¿no? ¿Verdad? Una forma es duplicar la consulta. Lo que se va a hacer, claro, es duplicar el origen, ¿no? Hay otra forma, por ejemplo, si tengo que hacer una anulación dinámica para un gráfico, lo que puedo hacer es copiar esta información. Aquí hay un botón que dice copiar. Voy a un Excel, lo pego. Ay, no se copió todo. Copiar. Y miren, aquí se pegó mi tabla y lo que hago es ingresarla en Power BI como un dato estático, ¿no? Eso lo vamos a ver el día de mañana, pero en Power BI también puedo ingresar datos no de Excel, sino como un copy-paste, ¿ya? Entonces, eso ayuda bastante porque ya no estoy consultando ninguna fuente de datos, simplemente estoy, mire, aquí dice pegar datos a una tabla en blanco. Creo que era este. Mire, aquí yo puedo venir, lo pego y lo cargo y no dependo de otra consulta. Eso cuando tenga que anular o sea, acá le hice todo el juego, ¿no? Y ya la pegué y acá borro esto y ya no consumo memoria. Ujú. Esa es la estrategia. Perfecto. Bueno, si ahí quedó claro, vamos a tomarnos unos minutos de break, unos 3 minutos. Virgilio, quería consultarle cómo ingresó al curso, porque hay una compañera que dice que no le ha llegado. Usted ingresó en el botón que le desea agregar a Teams, ¿no? Este es, sí, ese de ahí me pidió una clave, la escaneé por código QR y abrí Ujú. la aplicación. Ah, pero era porque no tenía la aplicación. Así. No, sí tenía la aplicación, pero el link sale una opción
iniciar sesión y se abre como una especie de autentificación. Entonces me llegó un correo que me agregó un grupo de trabajo Ujú. y escaneé un código QR, activé el Bluetooth de la compu y salí y entré. Pero sí le llegó el correo que decía curso Power BI intermedio, abrir Microsoft Teams. Ese es mito. Ese ahí, ese correo que usted me envió. Ya, perfecto. Deme un segundo. Igual, tómese un minuto, ya vamos a continuar con la clase. Mientras le comparto a los compañeros el link, ¿ya?
Perfecto, bueno, ya estamos de regreso. No se preocupe por los minutos que se utilizó, igualmente se los va a recuperar. Ujú. Perfecto. Entonces, bueno, para los compañeros que pudieron ingresar recién, estamos trabajando, seguimos en la parte teórica. Sí les voy a pedir por favor que tengan en la mano sus documentos que les debió aparecer en el Teams. No es una clase como, digamos, se ha realizado las veces anteriores, sino la estamos usando con un canal de Teams. Ya, déjenme ver si aquí les puedo compartir. No, no está compartiendo. A ver. Ya. Entonces, justamente ustedes son agregados al canal de Teams y el canal se llama Curso Power BI Intermedio. En este canal ustedes van a ver, bueno, en teoría, cuando yo inicie la clase, les va a salir aquí como un chat que dice Power BI Intermedio agosto día 1 y le dan a Join y se ingresan, ¿no? Eh, Claro, el problema era que algunos los registré con su Gmail. Entonces, obviamente no les iba a llegar el segundo email, que es el botón para agregarse al Teams, ¿no? Entonces, ya vamos a revisar esa parte. Igualmente, como les decía, es importante estar en el canal porque en el canal están los documentos. Ya no están en este link, ¿no? En el link, a ver, claro, en el link de OneDrive ya no están porque eh, eh, ya no están en el link. Porque justamente como algunos tienen cuentas corporativas y yo les pongo un OneDrive externo, no les va a dejar acceder. Entonces es mucho más sencillo si acceden a los materiales desde el canal de Teams, porque van a estar como un guest. Entonces estamos en Files, vamos a día, entonces aquí van a tener todos sus documentos, ¿no? Entonces, sí se les pide, por favor, si tienen la posibilidad, abrir estos documentos para ir trabajando a la par, ¿no? Igual todavía no hemos iniciado la parte práctica, así que estamos bien. Entonces, voy a repetir esta parte. Lo único que se les pide, bueno, como reglas del curso, es siempre que se quiera compartir pantalla o hacer una pregunta, alzar la mano. El chat no lo recomiendo porque a mí no me sale aquí el chat. Ya tengo que abrirlo, dejar de compartir pantalla para abrirlo. Entonces, siempre que queramos compartir pantalla o hacer una pregunta, alzar la mano, ¿no? De ahí las más reglas que ya, bueno, cada día se va a ir como que retroalimentando esa parte. Perfecto. Entonces, estábamos hablando de la simplificación de la estructura de datos. Entonces, como estábamos viendo esta parte con don Virgilio, claro, ¿por qué es importante o a qué nos referimos con simplificar la estructura de datos? Nosotros recibimos hojas de cálculo de otros departamentos, de otras personas, ¿no? Y desconocemos de dónde vienen esos datos, o justamente desconocemos la capacidad de estos datos y qué tan pesados van a ser para nuestro informe. Entonces, siempre vamos a querer optimizar el tamaño de estos hojas de cálculo, porque luego, cuando esa hoja de cálculo se hace más grande, empiezan a aparecer los problemas, como a todos nos ha pasado, de ese famoso Excel que mantiene a la empresa viva, que tiene 1000 hojas y tiene 1000 cuadros y 1000 tablas, y realmente demora como media hora en abrir. Eso también pasa en Power BI, pero la diferencia es que en Power BI uno tiene, digamos, estos cursos, estas herramientas para prevenir que eso pase, ¿no? Estábamos hablando al inicio que Excel tiene su herramienta de Power Query, justamente la tiene de este lado, pero no es muy conocida, no es muy usada y en cambio en Power BI sí o sí tenemos que usarla si queremos optimizar y transformar estos datos. Entonces, ¿por qué hablamos que reemplazar valores puede simplificar la estructura de nuestros datos? Y es otra forma de decir, hacerlo menos lenta, porque hay veces en que estas hojas de datos las llenan las personas, los seres humanos, ¿no? Y, por ejemplo, yo escribí mal diciembre, escribí, como dice ahí, escribí December, como sale en el ejemplo, y si es una base de 10.000 filas, yo no lo voy a ver. Entonces, yo lo que hago justamente es, ya vimos el tema del perfil, ¿no? De las consultas. Tenemos aquí válido, error, vacío. Entonces, este perfil
¿Qué pasó aquí? Ahí, cancelar. Este perfil me va a decir, oye, están ingresando un dato que no tiene nada que ver con tu columna. Mejor se va a ver acá. Entonces yo lo que hago es ir a transformar, ¿no, verdad? En la parte de aquí arriba y voy a reemplazar valores. Entonces todos esos valores incorrectos que oigan, yo me acuerdo cuando era pasante y el ritual diario de una hoja de Excel era en el Excel siempre reemplazar todos los días, había que hacer este reemplazo de coger diciembre y hacerlo diciembre, y era todos los días, cuando en teoría debería ser una única vez que haga ese cambio. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre solo usar Excel y usar Power Query? En Excel, ustedes van a tener que cambiar diciembre todos los días, porque Excel no es un software de bases de datos. En Excel yo tengo que ir fila por fila cambiando los errores que yo vea. Y si me siguen ingresando más errores, digamos, la persona que me da el documento, voy a estar así como esta analogía de la persona que alza la piedra y cuando ya está a punto de llegar se le cae. Entonces, básicamente eso, ¿no? En cambio, en Power Query lo que hago es decirle a Power Query, mi automatizador de bases de datos, mira, cada vez que tú veas esta palabra, cámbiala a December, ¿no? Y le voy a aceptar. Y eso va a simplificar muchísimo mis datos. Porque antes de que ingresen datos que no errores, Power Query lo que va a hacer es cambiarlos. Entonces yo no me voy a enterar de que me están ingresando datos falsos. Entonces, me da mucha risa, ¿no? Porque justamente si la persona que me guiaba, ¿no? Y me orientaba, hubiera sabido de esta herramienta, pues, bueno, me hubiera ahorrado ese ritual. Pero, ajá, para que vean que es algo súper importante, ¿no? Y ya lo vamos a ver en nuestro curso, en nuestra parte práctica, que ya la voy a iniciar. Entonces, replace values y finalmente eliminación de duplicados. Esta es otra, mismo ejemplo. Eh, a veces me ingresan datos, ¿no? ¿Verdad? Por ejemplo, ustedes van a ver que estas tablas son diferentes a estas tablas. Ven que esta tabla es más chiquita que la otra. Y hay una razón de ser por eso. Entonces, en esta tabla, yo no puedo tener, déjenme ver aquí, transformar. Ya, si tengo departamento uno, departamento 2, departamento 3, departamento 4, yo no puedo tener dos veces el mismo departamento, porque esta es una tabla que se ha creado para tener un listado único de los departamentos que tengo en mi empresa. Entonces, no pueden ver dos departamentos 4. Si, digamos, yo estoy creando, no sé, un código de estudiante como el que les pasé, no pueden ver dos códigos duplicados de Virgilio, de Tai, de Sarita. Entonces, justamente esta herramienta de eliminación de duplicados es un automatizador. Lo que hace es, porque a veces pensamos que es como Excel, que yo tengo que ir acá y todos los días tengo que venir y buscar ¿dónde está? Buscar, reemplazar. Pero acá, como estamos explicando el tema de los pasos, ¿no? Estos pasos quedan ahí y quedan para la eternidad. Entonces siempre se va a buscar el origen, la navegación, ya se tiene configurado el tipo de datos, ¿no? Y justamente si yo quiero agregar un paso de eliminar duplicados, creo que es esta acá, ya eso es un paso que se queda toda la vida. Por eso, una buena práctica, si a ustedes les van a dar un Excel que no es suyo y ustedes no llenan, es siempre agregar este paso. Aunque su perfil de tablas no lo detecte, aunque no detecte ningún error, es súper bueno. Porque el momento en que llega una semana donde les ingresan vacíos o les ingresan datos duplicados, Power Query ya hace todo el trabajo por ustedes. Ujú. Entonces, básicamente es como una función, es una máquina que ya yo le dejo en las instrucciones y esa máquina pues trabaja sola, ¿no? Eso de ahí. Entonces, me queda esto, campos de fechas, me queda bastante. Perfecto, entonces, evaluación y cambio de tipos de datos de columna. Bueno, básicamente esto es lo que estábamos conversando, ¿no? Bueno, algo importante de Power Query no es Power BI,
aquí me equivoqué, es Power Query, ¿no? Como hablamos, Power BI y Power Query son dos seres totalmente diferentes. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que en este caso no se van a dar cuenta, pero en la parte de aquí abajo, tomar la captura, acá está. Entonces, si vemos mi captura, ¿no? Y nos vamos a la parte de abajo, vemos aquí, es como Word, ¿no? Sale 13 columnas, 187 filas. ¿Qué pasa si yo ingreso una hoja de cálculo que tiene más de 1000 filas? Tiene, digamos, 1200. Aquí va a decir tantas columnas y siempre va a decir 1000 filas. Power Query no carga más de 1000 filas. ¿Por qué? Porque Power Query es un, como hablamos al inicio, es un ETL, es un software de detección de errores, de transformación. Power Query sí nos va a detectar los errores de las filas que estén pasando las 1000. Digamos, si en la fila 1.000.000 veo un error, se los va a decir mediante el perfil de columnas. No lo va a mostrar, pero sí aquí arriba va a decir, oye, mira, tanto porcentaje de tus columnas totales, no de las 1000, sino de las columnas totales, tiene errores. ¿Ya? Obviamente no carga todo porque, bueno, Power Query es un software de bolsillo, como decíamos al inicio, y pues no tiene la potencia como otros ETLs grandes como Oracle, SAP, bases de datos que tienen también sus ETLs. Pero ahí nos da como que nos avisa, ¿no? Eso ahí. Entonces, los tipos incorrectos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos que, como hablamos al inicio, de configurar estos tipos de datos? Porque si no lo hacemos, el tipo de dato incorrecto va a impedirnos hacer cálculos en Power BI, de crear jerarquías, de crear relaciones, crear visuales. Todo lo que vamos a aprender en el día 2, 3, 4 y 5 no sirve de nada si yo no sé transformar y actualizar y asignar el tipo de datos correcto a mis hojas de cálculo, ¿no? Ujú. Entonces, el ejemplo más, o sea, con lo que ustedes más van a sufrir todos los días, el tipo de dato, digamos, el tipo de dato más complejo es el de campos de fecha. Este sí es el más complicado. Uy, ¿qué pasó? Este es el más complicado. Ujú. Porque justamente las fechas se las usa para muchísimas cosas. La fecha y hora, la fecha y duración. Si trabajan con contenedores, estos sistemas de aduana utilizan fechas, pero son datos que a ustedes les va a dar miedo porque incluyen fecha, hora, letra y realmente para la persona que hace transformación de datos, es un desafío. No, pero si trabajamos con fechas normales, no vamos a tener tanto problema. Ujú. Entonces, como dice ahí, es recomendable corregir los tipos de datos en Power Query antes de cargarlos para evitar errores en los informes. Y como dice, hay dos métodos, ¿no? Sí, los dos métodos que vimos de que estamos en Power Query. Puedo hacerlo tanto usando mi hojita trampa, como le decimos, que aquí tengo todos los tipos de datos, o puedo hacerlo desde transformar. Tenemos aquí también tipo de datos y tengo lo mismo. Ujú. Este campo de fecha se los voy a dar mañana, ya que ya ahorita ya no alcanza el tiempo. Pero justamente es para tratar este caso específico de tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, si ustedes compraron su computadora en Estados Unidos y la van a usar aquí en Ecuador, o su computadora de trabajo viene de Europa, algunas empresas que son multinacionales, van a necesitar mucho este tema, porque a veces esa computadora, el Microsoft está configurado con el campo de fecha de otros países. Entonces, cambiar tipo de configuración regional sirve muchísimo para esos casos. Entonces, esta es una captura a pantalla de mi computadora, de mi Power Query, y pueden ver que en mi caso yo tengo la configuración regional de Estados Unidos, ¿no? Pero si yo trabajo con un cliente aquí en Ecuador, yo no puedo usar la de Estados Unidos, porque si esa computadora, digamos, fue configurada aquí en Ecuador con el sistema operativo ecuatoriano o en español, latinoamericano creo que es, va a tener otro tipo de fecha, de campos de fecha. Y seguramente eso también nos pasa mucho en Excel. Por eso Excel tiene esta herramienta vamos acá, y en fecha tenemos esta herramienta de elegir mes, día, año, o elegir día, mes, año, porque justamente hay varios tipos de fechas, ¿no? Que se usan en el mundo. Entonces justamente la idea es
para simplificar este proceso, es decir, ok, dime cuál es la configuración de tu computadora y yo hago el resto del trabajo. Yo hago el Power Query hace esa conversión sin que nosotros nos demos cuenta, ¿no? Entonces, aquí justamente nos dice cuáles son los valores de entrada, de ejemplo, ¿no? Y nosotros tenemos que verificar que esos son los valores que efectivamente se usan en nuestra computadora, ¿no? Y esto es súper bueno porque a veces entran datos de otras computadoras cuando usan servicios en la nube que entran con otro formato y justamente ya, pues si no tenemos esta herramienta activada, no lo va a detectar. Y esa columna de fechas va a ser un relajo, porque va a entrar 29/3/2016, va a entrar 2016/3/29 y no se va a usar, no se va a poder usar esa columna. Ujú. Muy bien. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, alguna consulta? Parece que no hay. Muy bien. Combinaciones varias de una sola. Ya, eso también lo dejo para mañana. Es bastante teórico y tengo que, bueno, sí toma un poquito de tiempo. Ya hablamos de la anulación de columnas. Para las personas que entraron después, lo explico súper fácil. Power Query tiene herramientas para estos reportes que son de contabilidad, ¿no? Que a veces, digamos, nos aparece, no tengo el ejemplo. Si alguno ha trabajado con un reporte contable, un estado financiero, a veces aparece así, ¿no? Tenemos años 2023, 2024, patrimonio, pasivos, activos. Entonces, estas herramientas aquí, dinamización de columnas y anulación de dinamización de columnas, nos ayudan a transformar la estructura de ese informe. Básicamente, ¿qué es? Transponer las columnas. Si ustedes han visto, hay una opción en Excel que se llama transponer, que vamos aquí, copiamos, hacemos transponer y lo ponemos aquí. Y como sale en el gráfico, lo que ha hecho es coger A1, A2 y A3 y la ha puesto ya no en fila, sino en columna. Y eso es justamente lo que pasa, ¿no? Entonces, 2024 a 2023, la columna pasa a ser una fila, ¿no? Y el proceso inverso, que es dinamización de columnas, lo que hace es hacer lo mismo con una tabla dinámica, ¿no? Nosotros en Excel tenemos tablas dinámicas y justamente si yo vengo y lo hago tabla dinámica, me va a dar lo que es un resumen en breve, ¿no? Consultas de análisis. Ya, este tema también no lo voy a extender mucho. Para las personas que estuvieron en el curso básico, creo que sí, creo que en la última clase tocamos este tema. Es básicamente, el propósito de ver este tema es que nosotros tenemos aquí nuestro Power BI, ¿no? Y nosotros sabemos que si agregamos un filtro, déjenme agregar un filtro, y voy a gerente y le agrego un gerente, ¿no? ¿Verdad? Y aquí le cambio. Nosotros sabemos que esto ocurre, ¿no? Pongo un filtro y cambio los datos. Como un estudiante de curso básico, no sabemos por qué se da esto, pero el objetivo de este curso es que ustedes en el nivel intermedio entiendan qué pasa a nivel código, a nivel consulta, a nivel base de datos, cuando se usan estos filtros, ¿no? Y realmente a través del curso, uno de los objetivos es que aprendan a diferenciar entre qué es un filtro, qué es un grupo y qué es un resumen, ¿no? Y justamente por qué se da cada uno de estos. Y es súper importante, porque cuando hagamos modelos de entidad-relación, que son estos de aquí, ¿no? Vamos a ver que cómo creamos este modelo va a depender mucho eh, la utilidad o la efectividad de nuestros filtros, de nuestras agrupaciones, de nuestros promedios, de nuestras fórmulas. Entonces, cómo nosotros trabajemos esto, que es el día de mañana que vamos a ver, va a depender mucho si mi filtro filtra bien, va la redundancia, ¿no? Porque hay muchos casos en que no lo hacen. Hay muchos casos en que nuestros filtros salen datos vacíos o no filtran la información que yo quiero ver, ¿no? Entonces es muy importante esa parte, ¿no? Eh, esta parte la voy a ir explicando un poquito según vamos avanzando, ¿no? Ahora, pero igualmente aquí tiene como un resumen de lo que se va a ver, ¿no? También visualmente, para que lo vean, un filtro es el que sale en el lado uno, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? En el curso básico vimos que teníamos
lado derecho teníamos, el lado derecho se partía en tres, ¿no? Teníamos lo que es compilar, datos y formato, como sale aquí, ¿no? Pero también tenemos un cuarto, que se llama filtros. Ese es el que vamos a ver aquí en el curso intermedio, que justamente nos permite filtrar por objeto visual, filtrar por página o filtrar por todas las páginas, ¿no? Entonces, ese es el filtro uno, ¿no? El 2 es justamente la agrupación. Agrupación en Power Query, perdón, en Power BI significa qué columnas de mi base de datos voy a usar para crear los visuales, ¿no? Entonces, justamente cuando yo cojo gerente y cojo sueldo, lo que estoy haciendo es agrupar dos columnas y el resultado de esa agrupación